Echas una cucharada de azúcar en tu café, remueves con la cuchara y en unos segundos ya no ves ni un solo grano. El azúcar estaba ahí hace un momento, sólido, blanco, en trocitos, y ahora ha desaparecido sin dejar rastro. ¿A dónde se ha ido exactamente? Porque desde luego no se ha esfumado en el aire. Y esto no te pasa solo con el azúcar en el café, te pasa constantemente, con muchas más cosas de las que crees. No ha desaparecido de verdad. Se ha repartido en trocitos tan diminutos por todo el líquido que tu ojo ya no es capaz de distinguirlos. Eso que acaba de pasar tiene un nombre en química. Se ha formado una disolución. Y esto ya te suena de algo, porque una disolución es, ni más ni menos, una mezcla homogénea, la misma idea que vimos con las sustancias puras y las mezclas, solo que ahora la vas a ver mucho más de cerca. En este capítulo vas a aprender 3 cosas. Primero, ¿qué es exactamente una disolución y quién hace qué papel dentro de ella? Segundo, ¿qué ocurre cuando ya no cabe más de lo que estás disolviendo, por mucho que insistas removiendo? Y tercero, ¿cómo se calcula, con números concretos y fáciles de repetir tú mismo, lo concentrada que está una disolución? Una disolución es una mezcla homogénea de 2 o más sustancias. Homogénea significa que mires donde mires dentro de ella, tiene siempre el mismo aspecto. No puedes coger una muestra de un lado y otra del lado contrario y encontrar diferencias entre ellas, como si lo que se disuelve estuviera perfectamente repartido por todo lo demás. Al contrario que en una mezcla heterogénea, donde si te fijas bien sí puedes distinguir las partes por separado. Y no toda disolución es un sólido disuelto en un líquido, como la sal o el azúcar en agua. Un refresco con gas también es una disolución, aunque aquí lo que se disuelve es un gas, el dióxido de carbono que te hace notar el burbujeo en la boca cuando lo bebes, disuelto dentro del líquido. Algo tan cotidiano que ni te paras a pensar que ahí también hay una disolución. El aire que respiras ahora mismo es también una disolución, de gases en gas, aunque casi nunca lo pienses así porque no se ve. Y hasta hay disoluciones de sólido en sólido. El bronce y el latón son aleaciones, metales que quedan disueltos unos en otros cuando se funden juntos. El acero es distinto, no son 2 metales, sino hierro con un poco de carbono disuelto. El carbono no es un metal, pero el resultado sigue siendo una disolución sólida. En todos los casos, aunque no lo parezca a simple vista, sigue siendo una mezcla homogénea de 2 o más sustancias. 4 disoluciones que por fuera no se parecen en nada. Un líquido con azúcar, un refresco, el aire que respiras, una barra de bronce, pero que por dentro cumplen exactamente lo mismo. Todas son mezclas homogéneas de 2 o más sustancias. Fíjate, no importa si lo que se disuelve es un sólido, un líquido o un gas, el resultado final siempre tiene ese mismo aspecto uniforme. Dentro de toda disolución hay 2 papeles distintos. El soluto es la sustancia que se disuelve, la que normalmente está en menor cantidad. En el café de antes, el soluto es el azúcar, la cucharadita que echaste y que ha quedado repartida por todo el líquido. Y el soluto no tiene por qué ser un sólido, puede ser líquido o gas, como acabas de ver en los ejemplos del refresco y del aire. El disolvente es la sustancia que disuelve, la que normalmente está en mayor cantidad. En el café, el disolvente es el agua del café, el líquido en el que el azúcar se ha repartido. Sin disolvente no hay dónde disolver nada. Y aunque el disolvente suele ser un líquido, lo que de verdad lo define no es el estado en que está, sino que sea la sustancia que hay en mayor cantidad. El agua es tan buena disolviendo cosas que se la conoce como el disolvente universal. Sal, azúcar, muchos gases, un buen número de sustancias distintas se disuelven en ella sin problema. Por eso el agua aparece en tantísimas disoluciones que ves cada día, dentro y fuera del laboratorio.
Piensa otra vez en los ejemplos de antes. En varios de ellos, el agua era precisamente el disolvente. Pero ojo, que algo sea un buen disolvente no significa que disuelva una cantidad infinita de soluto. ¿Qué crees que pasa si sigues echando azúcar al café, cucharada tras cucharada, sin parar nunca? Piénsalo un segundo antes de seguir. Si echas poco soluto, la disolución está diluida. Si echas mucho soluto para esa misma cantidad de disolución, está concentrada. Es la misma idea de siempre, solo que cambia cuánto soluto hay dentro de la misma cantidad de disolvente. Piensa otra vez en el café. Una cucharadita de azúcar es una disolución diluida. 5 cucharaditas mucho más concentrada. Pero si sigues añadiendo azúcar sin parar, llega un momento en que ya no se disuelve más. Por mucho que remuevas, se queda un montoncito de azúcar sólido en el fondo del vaso. A esa disolución, la que ya no admite más soluto, se la llama saturada. Y ese límite no es capricho. Cada sustancia tiene el suyo propio. Esa cantidad máxima que se puede disolver tiene un nombre propio, la solubilidad. Es la cantidad máxima de soluto que se disuelve en una cantidad determinada de disolvente, a una temperatura concreta. Por eso, dos sustancias distintas, en la misma cantidad de agua y a la misma temperatura, pueden tener solubilidades completamente diferentes. Y la temperatura importa muchísimo, pero por dos motivos distintos. En un café caliente, el azúcar se disuelve más deprisa, porque el calor hace que por dentro todo se mueva más deprisa y el azúcar se reparta antes por todo el líquido. ¿Por qué ocurre eso exactamente? Lo verás en el próximo capítulo. Y además, cabe más azúcar disuelto antes de saturarse, porque la solubilidad aumenta con la temperatura. Son dos cosas distintas. Una es la velocidad a la que se disuelve, la otra es cuánto es capaz de admitir. Ahora que ya sabes qué es soluto, disolvente y saturación, vamos con la concentración, la relación entre cuánto soluto hay y cuánta disolución hay en total. Para la misma cantidad de disolución, cuanto más soluto tiene dentro, más concentrada decimos que está. Dicho de otro modo, la concentración es la forma de poner un número exacto a esa idea de diluida, concentrada o saturada que acabas de ver. Este curso vas a usar 3 formas distintas de expresar la concentración. La concentración en masa, que se mide en gramos por litro, el porcentaje en masa y el porcentaje en volumen. Las 3 expresan la concentración, cada una a su manera. Cuál usar depende de qué te resulte más útil o de qué te pida cada problema. La concentración en masa se calcula dividiendo la masa de soluto en gramos entre el volumen total de la disolución, en litros. El resultado siempre se mide en gramos por litro. Cuanto mayor sea ese número, más concentrada está la disolución. Y estas mismas fórmulas son las que se usan de verdad en un laboratorio para saber exactamente cuánto soluto hay en cada disolución que se prepara. Vamos con un ejemplo real, con números que puedes repetir tú mismo. Disolvemos 20 gramos de sal hasta obtener medio litro de disolución. La pregunta es sencilla. ¿Cuál es su concentración en masa? Aplicamos la fórmula. Dividimos la masa de soluto, 20 gramos, entre el volumen de la disolución, 0,5 litros. 20 entre 0,5 es 40. La concentración en masa de esta disolución es de 40 gramos por litro. El porcentaje en masa se calcula de forma distinta. La masa de soluto entre la masa de toda la disolución multiplicado por 100. Veámoslo con otro ejemplo distinto, esta vez con azúcar, para que veas que la fórmula funciona igual con cualquier soluto. Disolvemos 10 gramos de azúcar en 90 gramos de agua. Para calcular el porcentaje, primero necesitamos la masa total de la disolución.
es la suma de las dos, 10 gramos de azúcar más 90 gramos de agua, 100 gramos en total. Ahora dividimos 10 entre 100 y multiplicamos por 100. El resultado es 10. Esta disolución tiene un porcentaje en masa del 10%. Fíjate en que aquí hemos usado masas para todo, del soluto y de la disolución entera, nunca volúmenes. El porcentaje en volumen se calcula con la misma lógica, pero usando volúmenes. El volumen de soluto entre el volumen total de la disolución multiplicado por 100. Y para preparar de verdad una disolución en el laboratorio, con cualquiera de estas concentraciones, sigues siempre los mismos 3 pasos. Pesas el soluto en la balanza, lo disuelves removiendo dentro del disolvente y por último enrasas, es decir, añades disolvente hasta llegar exactamente a la línea marcada en un matraz aforado. Así es como se prepara cualquier disolución en un laboratorio real, tenga la concentración que tenga. Repasemos. Una disolución es una mezcla homogénea. El soluto es lo que se disuelve, el disolvente es lo que disuelve, y el agua es tan buena en esto que la llamamos disolvente universal. Si el soluto ya no cabe más, la disolución se satura, y eso depende directamente de la solubilidad y de la temperatura. Cuanto más calor, más soluto suele admitir un sólido disuelto en agua. Y la concentración mide exactamente cuánto soluto hay dentro de la disolución, en gramos por litro, o en porcentaje en masa o en volumen. Recuerda los dos ejemplos. 20 gramos de sal en medio litro son 40 gramos por litro y 10 gramos de azúcar en 100 gramos de disolución son un 10%. Con estas 3 fórmulas ya puedes calcular la concentración de cualquier disolución que te encuentres. Con esto ya sabes qué es una disolución, quién es el soluto y quién el disolvente, qué significa que esté saturada y cómo calcular exactamente lo concentrada que está, con fórmulas que puedes repetir tú mismo cuando quieras. En el próximo capítulo cambiamos de tema, los estados de la materia y la teoría cinético-molecular, para entender por qué una sustancia es sólida, líquida o gas, y qué pasa por dentro cuando cambia de un estado a otro. Y si quieres seguir viendo el curso así de claro, suscríbete al canal y no te pierdas los próximos capítulos.